En esta serie de tutoriales sobre la elaboración de humo de lombriz, hoy hablaremos de un aspecto de inicio que es importante para tener un buen resultado, que es el material que usaremos. Tiene cierto elemento de importancia, que es la calidad del material que vamos a descomponer, cómo se prepara y las condiciones de ventilación y humedad que debe tener para un buen proceso de descomposición. La calidad se refiere principalmente a algún atributo en los componentes de este material para un buen proceso. En general, los residuos domiciliarios domésticos tienen una excelente calidad de descomposición, incluyendo también algunos cortes de poda por la combinación de materiales que aporta o pastos secos. También los rastrojos de campo de cosecha fresca son un buen material de proceso y algo que muchas veces no nos fijamos, que son los residuos que quedan de las ferias libres. Todos estos componentes son muy utilitarios para obtener una buena calidad de material de descomposición. Otro paso es la preparación de estos. El objeto que vamos a descomponer o el material no puede tener un tamaño voluminoso, no puede estar entero, aunque aparezca que está descompuesto. Se debe trozar. Al trozarlo permite el ingreso de las bacterias y microorganismos que lo van a descomponer en todos los puntos de contacto y por lo tanto aceleramos el proceso. En algunos casos, el material es un poco más complejo y se demora un poco más, por ejemplo, como las cáscaras de papa, porque tienen mucho almidón. Se puede hacer una predescomposición juntándolo, por ejemplo, con guano o con otros materiales de buena calidad verde, preparándolo para que avance en su descomposición antes de entregárselo a nuestras lombrices. La humedad permite el proceso de composición y si tenemos una pila o montones donde una es más ligera y seca por el tipo de material que reuniremos, ejemplos, hojas secas, pasto seco, y otra es más húmeda y densa, por ejemplo, pulpas de fruta, cáscara recién cortada o pasto tierno, se producen distintos comportamientos en cuanto a la retención de humedad. Entonces, la primera, la ligera y seca, ventila mejor pero no retiene tanta humedad, dificultando el proceso. En cambio, la segunda, que es más densa, sí retiene mayor humedad, pero se aprieta y no tiene un buen proceso de ventilación, pierde aireación. Por lo tanto, podría tener dificultades en su manejo posterior. Lo importante es mantener combinaciones tanto de materiales ligeros y secos con materiales húmedos y densos. Ya adelantamos algo de la ventilación y hablaremos de la porosidad. En las mezclas de materiales podemos tener materiales de distinto tamaño que tienden a acomodarse, o materiales de similar tamaño que también se acomodan de distintas formas, unos más juntos y otros más separados. O también los mismos materiales de distinto tamaño que se acomodan más juntos o más apretados. Aquí se produce distintas características de ventilación por la porosidad. En el caso 1 es un apilado acomodado, por lo tanto tiene una buena estructura que permite retención de humedad y también permite ventilación. El segundo, hay un apilado de partículas uniformes similares y que permite cierto espacio a la ventilación. Digamos que es más poroso que el caso 3, donde materiales similares se aprietan porque tienen partículas uniformes y se produce de alguna forma una reducción de la porosidad. Puede tener, y tienden a tener mayor humedad, pero también no tienen buena ventilación. Y el caso 4, donde hay partículas mixtas que se presentan con mucha compactación. Estos van a tener mucho contenido de humedad, pero van a tener escasa ventilación y no favorable. Podríamos decir que trataremos de buscar en nuestras mezclas situaciones similares al caso 1 y caso 2. En resumen, los residuos domiciliarios domésticos son de una muy buena calidad para procesos de compostaje y lombricultura casera. Son los microorganismos descomponedores quienes transforman este material y para facilitar aquello se necesita que haya varios puntos de contacto y por eso se deben trozar. El trozado permite el acomodo de este material en la pila y de acuerdo a esto se facilita la ventilación, la mantención de humedad necesaria y una temperatura favorable.